Bueno, seguimos conociendo detalles de esa suerte de Puerto de Arrebatacapas, que fue una fundación dependiente de la Junta de Andalucía socialista, la llamada FAFE, que destinaba el dinero de los parados, para formar a parados, supuestamente, pues a prostitutas, a copas y sobre todo a enchufar a conmilitones socialistas y a familiares, que es lo que se hizo durante todo el tiempo que estuvo funcionando esta agencia o esta fundación. Hoy, por ejemplo, publicaba ABC en portada que esta FAFE esta fundación se inventó facturas para no devolver subvenciones. Fíjense, la fundación de la Junta de Andalucía con el PSOE ideó un sistema fraudulento con sus proveedores para justificar servicios que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que es la que está investigando todo este escándalo, esta corrupción, afirma que nunca se llevaron a cabo. Facturas falsas sobre servicios que nunca se hicieron. De esta manera, pues tapaban el dinero que iba, pues a lo mejor a gastárselo en prostitutas, en alterne, o luego en enchufar, lógicamente, a familiares y amigos del PSOE. Cuéntanos, Irene Sanz. Sí, Antonio, recordemos que en los 8 años que estuvo funcionando esta FAFE, en esos 8 años, entre 2003 y 2011, la Fundación de Formación y Empleo recibió 300 millones de euros, 55 millones, 55 de ellos no llegó a justificarlos. Y si ayer hablábamos, recordemos, del enchufe de más de 200 familiares contratados, de familiares de cargos sindicales y socialistas, entre ellos, por ejemplo, la mujer de Juan Espadas enchufada, también hablábamos de trabajadores que ni aparecían por el puesto de trabajo, como el exalcalde de Lebrija, Antonio Torres, o de los 30.000 euros que se gastaron en prostíbulos, pues hoy toca hablar de facturas fabricadas, facturas falsas, facturas que la FAFE se inventó para no tener que devolver subvenciones. Según la Guardia Civil, construyeron contratos para justificar la adjudicación de fondos públicos. Hablamos de un sistema fraudulento, una cascada de titulares, esta que estamos viendo de la FAFE, que no son nada positivos para el PSOE andaluz. ¿Cómo responde el partido? Pues contraatacando en los tribunales. Los socialistas han presentado una denuncia por presunta malversación y prevaricación del gobierno de Juanma Moreno. El motivo, dicen desde el PSOE, son los contratos aprobados en la pandemia del COVID que siguieron utilizando el gobierno de Juanma Moreno hasta 2023, 2 años después de que, según dicen, ya no fuera legal ese procedimiento exprés sin concurso público ni controles. Contratos fuera de la legalidad por valor de 300 millones de euros, según el PSOE. Así lo ha explicado Juan Espadas. El SAS, la Consejería de Salud, había hecho oído sordo a esa derogación de la norma y había continuado exactamente igual, como si se siguiera en periodo COVID durante nada más y nada menos que 2 años. Irregularidades claras, graves y por prácticamente 300 millones de euros de contratación pública a dedo. Bueno, ¿nos parece esto un sarcasmo? Después de haberse fundido millones a expuertas para colocar a sus amigos, a su mujer, entre otras. Ahora decir, vamos a denunciar a la actual Junta a ver si hay contratos irregulares durante la pandemia y tal, para desviar la atención sobre el escándalo. Es una estrategia habitual de sacar el ventilador, ¿no?, para intentar desviar las responsabilidades. Es que, claro, lo de la FAFE, que es un viejo escándalo como toda la corrupción institucionalizada en Andalucía, y aquí habría que pedirle responsabilidades al presidente y al Tribunal Constitucional que anuló la pena a Chávez y a toda la banda que organizó todo este entramado. Porque fueron los ERE, fueron la FAFE, fue Invercaria. Invercaria, que daba subvenciones directamente y luego montaban los expedientes para justificarlo a posteriori. Pero la FAFE era un colocadero del Partido Socialista. Sí, por eso se la conocía como la PSOE, tú lo sabes. Bueno, la PSOE era un poco todo, pero esta era la estructura de colocar. Y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que se montaban a posteriori las facturas, se borraban los correos, y el caso, bueno, uno de los casos más llamativos que habéis contado, el de Antonio Torres, un antiguo militante del Partido del Trabajo, que terminó en el Partido Socialista, alcalde de Lebrija prácticamente toda su vida, que ha estado viviendo de la FAFE y con un cargo directivo en la FAFE, sin pisar nunca las instalaciones de la FAFE. Y sueldo de 80.000 y 70.000 euros. Efectivamente. 70.000 euros. Efectivamente. Pues de eso es legión. Es decir, eso es lo que permitía entender la estructura clientelar en Andalucía, que algunos decían, bueno, es que eso es un mito. No, es un mito sustentado en una realidad, un régimen clientelar, que significa de robo y saqueo de fondos públicos
en beneficio de un partido para mantenerse en el poder. Ese argumento diciendo, no se han enriquecido particularmente. ¿Cómo no se han enriquecido? 40 años en el poder, disfrutando los puestos de poder, dando ayudas en todas las direcciones, como hemos conocido muchas veces, en el caso de la familia de Manuel Chávez, que todos sus hermanos, su hija, su hijo, etcétera, etcétera. Todo ese entramado. Es decir, que Cándido Conde Pumpido y el Tribunal Constitucional, pasando por encima del Tribunal Supremo, haya anulado la condena, es uno de los grandes fraudes espectaculares de este país, de desprecio a la justicia. Entonces, ese sentido de la impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa y todo les está permitido, porque siempre la política acudirá en socorro de ellos, es una de las cosas más graves. Y por eso Pedro Sánchez se puede permitir hacer alguna de las cosas que está haciendo. Voy a saludar a Juan Marín, que fue vicepresidente de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, junto a Juanma Moreno, y ahora es el presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía. Y claro, fue en la etapa precisamente de Juanma Moreno cuando se investigó y empezamos a saber muchas más cosas sobre todo lo que de herencia habían dejado los socialistas tras su paso por la Junta. Don Juan Marín, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Un placer saludarte. Igualmente, estamos hablando de esto de la FAFE. Vamos a ver, esta fundación que tenía como objeto formar a parados, el dinero luego lo destinó, ya lo hemos visto. Todo el presupuesto se lo gastaba en colocar a gente del PSOE, sindicalistas, amigos y algunos hasta en prostíbulos y en copas. ¿Cuántos se fundieron? ¿Cuántos millones se dilapidaron de esta manera? Bueno, una cosa importante es la cantidad de millones de euros que se calculan que finalmente se utilizaron para estos fines. En el caso del señor Villén, con los prostíbulos, creo que rondaba alguna noche de esta de fiesta los 32.000 euros. Más de 200 personas, familiares, amigos o cargos del entonces Partido Socialista que gobernaba Andalucía, pues contratados, algunos de ellos, como hemos conocido en la sentencia que se ha producido en la audiencia de Sevilla ayer mismo, algunos de ellos que ni siquiera iban a trabajar, ¿no? Como han declarado pues sus propios secretarios y secretarias, como en el caso del señor Torre, que fue alcalde de Lebrija, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero al margen de esta cuestión, que las cifras son supermillonarias, yo creo que tiene mucho que ver y mucho que hablarse de la imagen que se dio de Andalucía durante estos años, no solamente con la FAFE, sino con los cursos de formación, con los ERE y todas aquellos casos que hemos conocido, que todavía hay en la audiencia de Sevilla, muchas piezas separadas por las que iremos conociendo más sentencias a lo largo de los próximos meses y los próximos años, y que de alguna manera pues mancharon el nombre de Andalucía y además evitaron que muchísimas personas tuvieran oportunidades de formarse para incorporarse al mercado laboral, como realmente era el destino de estos fondos, ¿no? La FAFE, igual que los ERE, yo creo que han sido los casos de corrupción política más graves que hemos tenido en Andalucía y probablemente de los más graves que ha habido en España. Y a nosotros, el gobierno de la legislatura anterior, desde 2019 hasta el 2022, pues en cierta manera pues nos tocó lidiar con todos estos asuntos, no solo los tribunales, sino también en muchos casos a nivel interno, porque es cierto que no todos los trabajadores de la FAFE lo hacían en estas circunstancias, pero sí había muchos familiares de muchos cargos políticos del Partido Socialista que se aprovecharon de estas circunstancias para estar ahí trabajando, en algunos casos, como hemos visto, en el caso del señor Torres, desde 2002 hasta casi 2020, ¿no? Así que... y esa gente que entró ahí de manera enchufada totalmente por ser quienes eran en función del partido que gobernaba Andalucía, familiares, amigos, militantes, etcétera, etcétera, ¿siguen todavía colocados en la Junta? Por ejemplo, la mujer del actual líder del Partido Socialista, de Juan Espadas, aquella que le dieron el puesto
antes de que saliera el concurso sobre las condiciones para acceder a ese puesto de trabajo en la FAFE. Eso se investigó en el Parlamento y es una cosa tremenda. O sea, la igualdad de oportunidades no existió para otra gente que pudiera haber optado a ese puesto de trabajo. No, a ella ya la enchufaron antes de que salieran las condiciones, por ser la mujer de quien era. ¿Ella sigue todavía trabajando con cargo a la Junta? No, hay muchos cargos que evidentemente no están y que han ido dejando esos cargos, pero también es cierto que hubo gente que sí accedió a su puesto de trabajo y que no todos eran personas enchufadas, ¿no? El caso de la señora Juan Espada fue algo que, bueno, vimos en el Parlamento, que se debatió en el Parlamento y en muchísimos medios de comunicación, porque fue, permítemelo decir así, un poco anecdótico, ¿no? Antes de que saliera la convocatoria de la plaza, pues ya estaba contratada, ¿no? Y además ella misma, cuando compareció en la comisión de investigación que llevamos a cabo en el Parlamento, pues bueno, la verdad es que la señora quiso comparecer, otros no lo hicieron, y bueno, pues dejó en evidencia pues su desconocimiento del puesto que ocupaba, y ella decía que ella lo que tenía era conocimiento. Recuerdo aquella frase de Work Perfect, que prácticamente su currículum no se correspondía con el puesto que en ese momento ocupó, ¿no? Por eso cuando ahora salen desde el Partido Socialista y quieren de alguna manera manchar esa etapa de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos desde el año 2019 hasta 2022, con esas denuncias de esos contratos a dedo, como decía, creo que el propio señor Espada, pues a mí me produce mucho dolor y sobre todo mucha vergüenza, porque estas personas conocen perfectamente las circunstancias en las que esos contratos se llevaron a cabo en toda España y en toda Europa. En el caso de España, el propio presidente del gobierno actual, don Pedro Sánchez, decretó un estado de emergencia que permitía a las administraciones públicas poder contratar, en el caso del Servicio Andaluz de Salud, una serie de servicios que eran urgentes y que por el procedimiento administrativo habitual pues sería imposible que se hubieran prestado esos servicios con la rapidez y con la eficacia que se prestaron, a pesar de la cantidad de miles de personas que perdieron la vida con motivo del COVID. Y claro, que ahora lleguen y digan que esos contratos pues se dieron a dedo, saben perfectamente que tenían el paraguas del propio gobierno de España en todos los territorios para que se hicieran así. Claro. Si bien es cierto que algunos se prolongaron después de 2021 porque muchas compras se habían realizado antes y los servicios se fueron prestando, y a medida que se fueron finalizando esos contratos fue cuando finalizaron. Por eso cuando he escuchado estos días a Elías Bendodo y a los portavoces del Partido Popular en el gobierno, pues les tengo que dar la razón. Oye, si creen que hubo algún indicio de delito, de prevaricación o de malversación de fondos, váyanse a los tribunales. Pero aquí lo que hay es una discrepancia de interpretación administrativa entre, bueno, pues los letrados o en este caso los interventores y la interpretación de la norma en un momento de emergencia sanitaria que, como digo y repito, fue el propio gobierno de España el que le dio cobertura con el decreto de emergencia sanitaria en todo el país, ¿no? Pero vamos, Juan, no nos engañemos, y esta salida de Espadas a la desesperada hoy tiene que ver con todas las informaciones que se vienen publicando en relación con la investigación que la Guardia Civil hace sobre esa etapa negra del socialismo andaluz al frente de la Junta, en relación con la FAFE, que es portada hoy en ABC, también en El Mundo, en todos los medios, todo lo que se está sabiendo de ese puerto de Arrebatacapas, que fue esta fundación, entre otras agencias dependientes de la Junta de Andalucía, y ha salido para intentar desviar el tiro. Vamos, esa denuncia tiene menos recorrido que lo que nos separa a usted y a mí ahora mismo en la pantalla. Pero es verdad, Antonio, que bueno, la justicia no tiene más remedio que si hay una denuncia, pues abrir investigación, es lógico, y después pues resolverá, ¿no? Pero ya te digo que a mí especialmente me duele porque fueron momentos muy, muy complicados, muy duros, en los que nosotros, especialmente en Andalucía, fuimos muy escrupulosos con ese respeto al gobierno de la nación, a pesar de que no era de nuestro mismo signo político y de las circunstancias en las que nos
nos tuvimos que desenvolver. Oye, que de la noche a la mañana, yo recuerdo cuando me llaman de Alcalá La Real, de la empresa que le fabrica los equipos de protección a la Junta de Andalucía, desde siempre, que teníamos una producción entonces de 250.000 equipos semanales, y me dice el gerente aquella noche que estaba allí la Guardia Civil porque tenía que requisar todo el material disponible en todas las comunidades autónomas, y de la noche a la mañana nos encontramos sin una sola mascarilla para poder atender al personal sanitario. Y tuvimos que hacer compras y agradecer también los contactos de algunas empresas privadas muy importantes en Andalucía que nos abrieron la posibilidad de contactos en Asia, en China especialmente, para poder contactar con proveedores y poder comprar esa mercancía a unos precios que también, como tú sabes, pues se desorbitaron en unos días. Fueron momentos duros, trágicos, y que ahora el señor Espada pues quiera lanzar una cortina de humo sobre todos los casos de corrupción política del Partido Socialista en Andalucía y sus dirigentes, condenados por la justicia. Ojo, no hablo ya solo de los investigados, los imputados, condenados por la justicia, no por ningún partido político, por esta malversación y prevaricación de fondos públicos durante décadas en Andalucía, que ahora lance una cortina de humo. Yo entiendo que por una cuestión más de alineamiento con el señor Sánchez para intentar conservar su puesto de secretario general en Andalucía, porque todos sabemos que en este momento el servilismo y el seguidismo de todos aquellos que quieran permanecer o ser candidatos en las próximas elecciones pasan por el Sibuana, pues la verdad es que me entristece, ¿no? Yo considero a Juan Espada en lo personal, porque he trabajado con él cuando era alcalde de Sevilla, un hombre que tiene o debe de tener la suficiente entidad para decirle al señor Sánchez que discrepa de aquellos asuntos como, por ejemplo, ahora mismo la financiación autonómica, en la que realmente yo creo que está el gran problema para los próximos años, para la inmensa la mayoría de las comunidades autónomas, porque ahí sí que nos estamos jugando la garantía de unos servicios públicos de calidad, en sanidad, en educación, en políticas sociales, en justicia, en empleo. Ahí es donde yo creo que debería de centrarse el señor Espada y defender a Andalucía. Y no defender al señor Sánchez o al gobierno de España, que en este caso concreto de la financiación, como en el de la amnistía, me consta que Juan Espada no estaba de acuerdo. Lo que pasa es que al final, pues si quiere conservar su puesto, pues lógicamente no tiene más remedio que entregarse a la causa, ¿no? Y eso es lo que a mí me entristece cuando veo personas que yo consideraba personas íntegras, con una gran capacidad, que tan fácilmente, por un precio tan económico, pues dejan de defender lo que siempre dijeron que iban a defender, ¿no? Y te aseguro que lo lamento, y lo lamento porque con todos ellos he trabajado, unas veces de acuerdo, otras veces no. Hemos estado de acuerdo, hemos trabajado en proyectos como la Ciudad de la Justicia de Sevilla, y lo hicimos de una forma muy intensa, o en la línea 3 del metro de Sevilla, y no había colores políticos en el gobierno de Andalucía cuando defendíamos a Sevilla y él era su alcalde, ¿no? Y ahora él debería defender a Andalucía, aunque eso le cueste dejar de ser secretario general del PSOE en Andalucía. Pues don Juan Marín, ha sido un placer como siempre. Gracias y muy buenas noches. Sé que estaba atendiendo a una gente y nos ha atendido a nosotros antes. Estamos en Huelva, Antonio. Buena tierra. A ti te encanta, lo sé. Sí, señor. Aquí tengo a Paco Rosell, que también es muy onubense, ¿verdad? Somos muy partidarios de Huelva. De nuestro querido Perico Rodríguez, que fue alcalde durante mucho tiempo, y de amigos como los del Portinsuelo, nuestro amigo Manolo y compañía, y Iván. Son una gente fantástica. Pues hemos organizado aquí el primer foro internacional de la Red Transnacional Atlántica de Transporte, y tenemos aquí a todas las autoridades de Francia, de Portugal, de España y de otros países europeos, y terminamos ya mañana. Y ahora mismo pues estamos en un sitio que te encantará, que es, estamos delante de las 3 carabelas aquí en La Rábida. Qué bien. Celebrando una pequeña cena de bienvenida a todas esas autoridades que se han dignado a visitarnos y que mañana forman parte de esa jornada. Así que
yo os invitaría a venir. Estáis un poquito lejos, todavía no llega Nos va a costar coger el Falcon, pero bueno, lo vamos a intentar después. Cogemos el Falcon por el tubo de escape, Juan. Desde aquí os esperamos, encantado. Gracias, Juan Marín, un abrazo. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta siempre. Saludos. Bueno, pues nada, vamos a cerrar este asunto. Hablábamos solo de la fase, Sí, pero fijaos, sí. es que cuando llegó Juan Marín y el PP y Juanma Moreno llegaron a la Junta, el gobierno, ese primer gobierno, pues descubrió, entre otras cosas, que algunas de esas agencias que dependían del gobierno de la Junta, algunas de esas empresas públicas, o sea, tenían un presupuesto cuyo el reparto era el siguiente: el 99% era para pagar al personal, gastos de personal, o sea, a todos los que enchufaban, y un 1% para lo que se había creado esa agencia, para cultura a lo mejor, no sé, o sea, es una cosa de verdad. Pasa con muchos se cerraron todos. Pasa con muchos chiringuitos, no solo con estos. Los chiringuitos, hay cantidad de chiringuitos que el dinero se va en la estructura, en los amigos, en no sé qué, y luego para el objetivo final, que a lo mejor son mujeres o niños o tal, queda un 1% del presupuesto. Eso es un disparate, pero pasa en España. Aquí era más escandaloso porque luego se lo gastaban en lo que se lo gastaban además. Bueno, pues una parte del gasto. Por eso digo, que los chiringuitos funcionan así, desgraciadamente, y la cantidad de dinero que se va es mandurrias, decía hay una cosa, ha dicho Juan Marín, dice, el coste que ha traído todo esto de imagen para Andalucía. Pero yo quiero sacar una reivindicación. ¿Y el coste que tuvo para los medios de comunicación que sacaron adelante estas denuncias? Porque lo de la FAFE no es nuevo, se está judicializando ahora. La FAFE está publicado en las investigaciones que en su momento hicimos en el diario El Mundo, otros compañeros también de ABC, que también han hecho contribuciones, la administración paralela, los ERE, todo eso se hizo a costa precisamente de acusarnos a determinados periodistas y a determinados medios de comunicación de emporcar la imagen de Andalucía por denunciar estos hechos, que ahora se han judicializado con muchísimas dificultades a partir de la jueza Alaya. Ojo, que también ha habido otras juezas que han enterrado y han hecho desaprovechar judicialmente muchos de estos casos. Ojo, que la mano de la política también está en la justicia y ha hecho que muchos casos evidentes se hayan dejado prescribir. Y hay mucha gente que... Había una connivencia de una parte de la justicia con ese gobierno de la Junta. Que ha venido esa connivencia, y eso hay que reivindicarlo ahora, claro que sí. Porque eso no se ha descubierto ahora. Esos son muchos años de investigaciones periodísticas que se hicieron sobre la FAFE, sobre los ERE, sobre toda la administración paralela. Porque decía Mamen hace un momento, chiringuitos. No, era una administración paralela la que había, sacada de la administración de la Junta, del control de los digamos, interventores y demás, y que permitía colocar a quien se quisiera, saltándose todos los procedimientos, etcétera, etcétera. Eso era la administración paralela, que era una administración que era como, digamos, la Junta B, que permitía todas estas tropelías. Y eso lo denunciaron muy pocos medios. Bueno, tú tuviste un juicio por esa historia. Entre otras cosas.